Michael Bublé. Sí, sí es Michael Bublé. Bueno, pero Capital Humano, Manual de Cambio, no es de Michael Bublé. Dice, potenciando el capital humano desde su ergon. El señor Ignacio Segovia, autor de este libro, y está con nosotros. Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis. Eso, déjenos esa musiquita ahí para que disfrutemos la Navidad, porque la Navidad tiene que ser un tiempo de cambio, ¿no? Me encanta ese título, Capital Humano. Alguien decía alguna vez, ¿cuál es el mayor capital? Entonces, su capital, en inglés le dicen your biggest asset. Entonces la gente dice, mi casa, mi carro, mi empresa. Y yo pensaba, no, yo creo que el mayor capital o el mayor asset que tenemos es uno mismo, ¿no? El capital humano. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es Poten? Vamos a ir por partes. Primero, ¿de dónde aparece la idea de escribir este libro de Capital Humano, Manual de Cambio? Mira, Luis, ese libro nace de muchas experiencias personales, tanto en las empresas como en mi vida personal, tanto la situación que está viviendo Latinoamérica, Venezuela, los países, nuestros países, la falta de conocimiento de esa relación personal con el trabajo, de esa relación de cómo uno debe ver el trabajo, de cómo uno debe ver la capacidad de producir, de generar productos o servicios. Y ese lo que se llama capital humano es nuestro, y tú mismo lo dijiste, es nuestros talentos, nuestras competencias y nuestras capacidades de generar algo. Y en el libro hablo sobre eso, de cómo detectar esos talentos, cómo detectar esas competencias y cómo generar las condiciones adecuadas para usarlos. Porque tú puedes tener muchos talentos, puedes tener muchas competencias, pero si las condiciones no están establecidas para que tú puedas usarlos, para que tú puedas utilizarlos, no puedes, no haces nada. Y eso es lo que está presentado en ese libro, cómo descubrir esos talentos, cómo descubrir las competencias y cómo descubrir eso que te apasiona, eso que yo llamo ergon, que es tu función humana, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te despierta todos los días. ¿Por qué te despiertas todos los días? En el budismo lo llaman el dharma, en japonés lo llaman el ikigai, es esa razón de ser, esa razón de vivir. Y entonces esa conexión con lo que llamamos el salario regular, porque tú vienes a trabajar por tu salario regular y en los países, bueno, producen para producir bienes y servicios y generar una riqueza. Pero además de ese salario económico, necesitamos un salario emocional. Necesitamos algo que nos haga felices, algo que nos compense emocionalmente. Entonces yo hablo también de eso, de ese balance entre el salario emocional y el salario monetario. El salario emocional nos hace felices, nos logra alcanzar el bienestar. Por ejemplo, fíjate tú, una de las cosas que creo yo que le dieron seguridad a esta campaña de Donald Trump fue su conexión con la producción, su conexión con el capital humano, su conexión con eso de hablar a la gente que necesita trabajo. Él habló mucho sobre creación de empleos, creación de riqueza, creación de nuevos trabajos. A la gente le hace falta eso, a la gente le hace falta primero tener un trabajo, pero además de tener un trabajo digno, un trabajo que te haga sentir bien, un trabajo que te haga llevar dinero a tu casa, pero que te dé felicidad, lo que yo llamo el ergon. El ergon es una palabra que utilizó Aristóteles por primera vez y ergon simboliza la función humana. Y él decía que el hombre virtuoso llegaba a esa virtuosidad a través de su ergon, a través de su función humana. Y eso es lo que yo trato de explicar en este libro para que la gente reconozca su ergon, reconozca su función humana y la lleve a su trabajo. Pueda agarrarla y aplicarla en su empresa, aplicarla en su familia. Porque también en nuestra familia tenemos actividades en las funciones en las cuales tenemos que sentirnos bien, sentirnos cómodos. Y en las empresas. Las empresas tienen una responsabilidad muy grande actualmente, Luis, en la sociedad. Las empresas, si tú quieres tener bienestar, Luis, yo les digo a la gente de forma chistosa, mira, 1/3 de tu vida tú la pasas durmiendo, porque 8 horas de tu vida lo duermes. Las 8 horas, otras 8 horas estás trabajando, entonces 1/3 durmiendo, 1/3 trabajando. ¿Y el otro? Y el otro, bueno, con tu familia, cepillándote los dientes, yendo al baño, comiendo. Actividades varias. Otras actividades, pero 2/3 de tu vida lo haces durmiendo y trabajando. Entonces yo le digo a la gente, tú quieres bienestar en tu vida, cómprate un buen colchón
y consíguete un buen trabajo. Son 2/3 de tu vida que simplificas. Y el trabajo es algo muy importante. La gente nunca habla del trabajo. Nosotros hablamos de política, hablamos de sexualidad, hablamos de religión, hablamos de muchos temas. Pero el tema del trabajo, que ocupa 1/3 de nuestra vida, no lo tocamos. Nadie habla si está feliz en su trabajo, tú no encuentras un familiar que te dice, mira, oye, estoy buscando otro trabajo, ayúdame. Solo cuando te hace falta, solo cuando estás pelando, como dicen por ahí. Pero normalmente cuando tú le preguntas a la gente, ¿cómo está tu trabajo? No, bien, 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 bien. Y las estadísticas dicen que hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucho estrés por nuestra área laboral, porque no nos gusta. Pero por dos cosas. Uno, porque hay gente que gana muy buen dinero, pero no están satisfechos con su trabajo. Es el aliciente y la recompensa es el salario. Y hay otras personas que disfrutan mucho su trabajo, pero que no ganan dinero en su trabajo. ¿Cómo podemos, hablabas ahora de crear las condiciones para que esto se dé? Porque uno dice, bueno, todo fue creado por Dios y Dios creó primero todo, la creación, y después nos puso allí para que nosotros señoreásemos y nosotros fuéramos los que teníamos una función de ser los señores de eso, o sea, ponernos una función de trabajo. El trabajo, la gente dice, qué bueno llegar algún día a no trabajar más. Yo creo que el trabajo hace parte de la vida, ¿no? Y porque fuimos creados con esa función de señorear la creación. Sí, fíjate tú, en la cultura occidental pensamos de esa manera, pensamos de que tenemos que jubilarnos. Pero tú en la cultura oriental, los japoneses, por ejemplo, ellos no tienen esa palabra retiro, no existe en su vocabulario. Cuando tú estudias lo que se llaman las zonas azules, que son las zonas donde la gente vive más, donde la gente muere después de los 110 años, 120 años. ¿Dónde es eso? En Japón. ¿Y por qué zonas azules? Porque hicieron un programa acerca de eso, hicieron una investigación en todo el mundo y lo llamaron zonas azules. Las zonas azules donde la gente moría lo más longevo. Y, por ejemplo, el libro que tiene como título Ikigai, que habla de las zonas azules en Japón, particularmente en Okinawa, habla de que las tradiciones allá de alimentación y de trabajo son muy diferentes a las nuestras. En particular la del trabajo, ellos no se retiran, porque ellos sienten ese ergon diario, ellos se levantan diariamente a hacer lo que tienen que hacer. Y cuando ellos se retiran es porque dejan de hacer lo que tienen que hacer y mueren y fallecen. Nosotros estamos con esa observación de vamos a retirarnos, vamos a retirarnos, vamos a retirarnos. Y la gente cuando se está retirando, porque hay mucha gente que, los boomers, yo hablo mucho de los boomers y de los millennials, de las generaciones en mi libro, en particular los boomers se están retirando ahorita, va a haber mucha gente en situación de retiro próximamente. Y lo que se está dando es que esas personas se deprimen, se suicidan, tienen ansiedad, tienen estrés, porque dejan de sentir una Eso está pasando está pasando en los Estados Unidos, está pasando en Canadá. Se están retirando, ya no tienen nada que hacer, entonces se sienten inútiles, se sienten que no tienen existencia. Son aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y el boom que hubo. Sí, hubo un boom. Y justamente parte del libro toca eso, porque hay un cambio actualmente. La mayoría de los directivos, la mayoría de los gerentes de empresas son los boomers, y está entrando una nueva generación, que son los millennials, que tienen un enfoque muy diferente hacia el trabajo. Tienen un enfoque, ¿cómo lo ven? Tienen un enfoque más creativo, tienen un enfoque más abierto. Más de disfrutarlo. Sí, hay muchos de ellos que piensan, mira, yo trabajo 2 años y viajo 1 año, trabajo 2 años y viajo 1 año. Está bien. Hay varios libros escritos ya por millennials que tienen esa cultura de trabajo, tienen una cultura de trabajo. Actualmente la mayoría de los millennials y los X que están muy cercanos a los millennials no duran 2 años en un mismo trabajo. Rotan, la rotación del personal es de 2 a 3 años actualmente. ¿Eso no crea inestabilidad en la persona? Bueno, emocional. Depende. Si eres un boomer, por supuesto, los boomers estaban diseñados para estar 30 años, 40 años. La famosa historia de, bueno, ve a la escuela, estudia, ve a la universidad, gradúate, consigue un buen trabajo y establécete ahí por unos 30, 40 años. Tengo una familia, un perro, una casa y ya estás hecho. Y buscarás el retiro. Esa es la historia de los boomers, esa es la historia que contaron los boomers, especialmente en Norteamérica. Ese es el sueño americano. Eso ha cambiado porque los millennials tienen otro enfoque. Los millennials tienen un enfoque de vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a ser creativos. La creatividad es muy difícil en un ambiente creado por los boomers, y los millennials son muy creativos, son muy activos, quieren traer cosas nuevas a las empresas.
Además estamos en la era de la tecnología, Sí. el cambio continuo. Continuo. Y los Las cosas se vuelven obsoletas de un día para otro. Y lamentablemente las empresas, y yo lo hablo ahí en el libro, no están listas para este cambio. Va a venir un cambio muy fuerte, los departamentos de recursos humanos no están listos para estos cambios porque tienen estructuras de lo que llamamos la era industrial. La era industrial se manejaba de manera diferente, en un sistema dirigido para trabajos físicos. La mayoría de los diseños de recursos humanos y estructuras organizacionales fueron diseñadas para trabajos físicos. Ahora tenemos trabajos mentales que cambian todo el negocio, cambian todo el juego. Como ahora tenemos mucho trabajo mental, el capital humano es más importante. Antes tú reemplazabas muy fácil a alguien porque eran trabajos repetitivos. Ahora el capital humano se vuelve vital porque el que programa, el programa del Mac de esta manera, de este sistema, son 5 o 6 y no los puedes cambiar tan fácil. Tengo una última pregunta porque leo aquí algo que me parece muy interesante. Dice que Ignacio, el autor de este libro, vive en su día a día el amor a Dios y al prójimo, entendiendo el amor en su expresión original del ágape. Es una expresión de amor, esto es una palabra de origen griego, y la búsqueda del bienestar del ser amado. ¿Qué tan importante es esa relación? Hay gente que dirá, bueno, yo no creo en Dios, pero ¿qué tan importante es de pronto creer en esto, sobre todo en esa expresión de amor llamada ágape? Sí, mira, la expresión de esa expresión, cualquier religión que tenga, las religiones más grandes del mundo hablan de hacer el bien al otro como quieres que te lo hagan a ti. Y ese bien al final se transforma en bienestar. Y ese bienestar tú puedes alcanzarlo de muchas maneras, como te dije, 1/3 de esto, 1/3 de aquello, y yo creo que el bienestar puedes alcanzarlo a través del trabajo. Y si tú amas a alguien de verdad, tienes que desearle el bienestar o tienes que buscar ese bienestar para la persona amada. Y esto es una forma de hacerlo, una forma de expresar ese amor, entendiendo cómo la persona que tú amas, tu hijo o tu esposa, va a tener una función humana en el futuro. Por ejemplo, mis hijos. A mí me interesa mucho que mis hijos tengan un espacio donde puedan desarrollar su pasión, donde puedan desarrollar sus talentos, donde puedan desarrollar... Y yo los amo. Entonces, como yo los amo, yo tengo que buscar ese bienestar para ellos. Qué bueno. Uno ve a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Paul McCartney, y uno dice, pero estos genios que nacieron con ese talento, no, nacieron con talentos igualmente nosotros. Lo que pasa es que lo desarrollaron, lo descubrieron y lo desarrollaron. Sí. Y bueno, ya que estamos viejitos, pues ya nos queda hasta tarde, pero a nuestros hijos sí podemos ayudarles a descubrirlo y a desarrollarlo y a explotar todo ese capital humano que cada uno de nosotros tenemos. No tenemos que ser una de esas grandes figuras, pero sí somos una gran figura si lo creemos. Este libro, Capital Humano, Manual de Cambio, me parece interesante, potenciando el capital humano desde su ergon, de Ignacio Segovia. ¿Dónde lo encontramos? Sí, ya está de venta en Amazon. Si vas a Amazon y pones Capital Humano, Manual de Cambio, aparece en Amazon. Si tienes alguna pregunta, también está en la plataforma en ignaciosegovia.com, que es mi website. Ahí hay artículos, hay comentarios, etcétera. Si tienes alguna pregunta, también puedes escribirme ahí a segoviaignacio@gmail.com. Igual mi teléfono está en el website, ignaciosegovia.com. ¿Cuál es? Denos el teléfono. 954-881-6679. Así como está nuevo aquí en Miami. Sí. Viene de recorrer todo el mundo, estuvo por ahí en Inglaterra, en Canadá, y ahora ha venido a Miami. ¡Qué cambio! Eso sí es un manual de cambio, llegar a la ciudad de Miami después de esas ciudades. Ignacio, felicitaciones por este libro. Adelante con todo esto que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial, muchísimas a nuestra gracias, audiencia. Y que nos volvamos. Espero que te lo leas y que te guste, ¿no? Lo voy a hacer y lo voy a escribir. Y si no te gusta, mándame los comentarios. Eso es importante para crecer. No, yo le saco provecho a todo. Hay por ahí un versículo que dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Yo creo que voy a retener muchas cosas de aquí. Qué bueno. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la Feliz invitación. Navidad. Igual para ti. Estamos en Actualidad Mundial. Beautiful sight, a happy delight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings A propósito de potenciar lo que somos, aprovechar el potencial que tenemos, nuestros talentos, nuestra inteligencia.